Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de cada estado de México. Y si logramos expandirnos aún más, de toda Latinoamérica. Esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión, datos que tengan y que no hayamos mencionado, correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma. Esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy. La cita que nos reúne aquí al día de hoy es una leyenda no tan conocida del estado de Veracruz, a comparación de todas las otras que se cuentan del mismo lugar, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Víctima de las circunstancias, época y características con las que nació, Soledad fue una mujer a la cual señalaban todo el tiempo. Constantemente era común que recibiera halagos, culpas, envidias, rumores, de todo. Y hoy les vamos a contar la razón por la que se ganó el nombre de la leyenda de la mulata de Córdoba. Así que olvidémonos un ratito del estrés exterior del mundo, preparen la bebida de su preferencia, suban el volumen, relájense, transportémonos a las épocas de la Santa Inquisición y acompáñennos. La leyenda nos cuenta que por las épocas de la Santa Inquisición, precisamente en el año de 1618, en Villa de Córdoba de los Caballeros, donde actualmente se le conoce como Córdoba, Veracruz, vivía una mujer de la cual nunca se supo su origen, cómo había llegado al lugar, quiénes eran sus parientes, etc. Lo único que se sabía era sobre la sangre que corría por sus venas. Sangre de raza española combinada con sangre de raza negra. Soledad era mulata, y para su mala fortuna, en aquellos tiempos era muy poco aceptable aquel hecho, y sobre todo muy mal visto. Por lo que las personas que coincidieran con esas características carecían de derechos y pertenecían a un estrato social de lo más bajo. De lo que se cuenta sobre esta leyenda, una gran parte pertenece a los rumores, no sobre lo que se dice en la actualidad, sino lo que se comenzó a decir en aquel tiempo. Decían que gracias a sus padres tenía conocimiento sobre herbolaria de todo tipo, pues la gente comenzó a acudir a ella para aliviar sus males, y para cada uno de ellos tenía una cura. También se decía que Soledad podía predecir las condiciones meteorológicas, predecir eventos o desastres naturales como temblores, eclipses, tormentas e incluso provocar enfermedades. Y los rumores estaban más que lejos de terminar en este punto, pues solo era el inicio de todo lo que se decía sobre aquella mujer. Muchas mujeres no solo acudían a ella para sanar algún mal físico, sino también la buscaban para curar su mal de amor. Aseguraba que tenía el poder de que mujer que buscaba que su novio le pidiera matrimonio, ya sea para asegurar propiedades, bienes o simplemente por querer un futuro seguro con ellos, Soledad lo lograba. Y sus clientas, claro que estaban más que satisfechas. Pero, por supuesto, que no todo se mantuvo en rumores que la beneficiaran, pues a pesar de que no existe la mala publicidad, cabe señalar que Soledad contaba con unas características físicas, las cuales inmediatamente le hicieron destacar por su belleza incomparable, por lo que comenzaron las envidias de mujeres, quienes decían que siendo ellas casadas, sus maridos sucumbían ante Soledad, y aseguraban que ella de alguna manera los había embrujado para atraerlos. Otras mujeres también decían que cualquier pretendiente que Soledad tuviera, terminaban proponiéndole matrimonio más pronto que tarde. Otro de los rumores que comenzaron a alimentar la idea de la gente sobre la relación entre Soledad y el mundo de la hechicería era que, al pasar por su casa durante las noches, a través de las ventanas era posible ver cómo realizaba rituales, y que aseguraban todas las noches pareciera que se incendiara su casa.
cosa que atribuyeron a que estaba relacionada con el diablo, iniciando así otro rumor en el que decía la gente que veía llegar al diablo por las noches a la puerta de su casa. Se decía que muchas personas la veían volar por las noches, que volaba con una escoba o que andaba por encima de los tejados de las casas de las personas. Y luego comenzaron a decir también que todas las personas que había curado con sus manos estaban aseguradas para que el diablo se las llevara. Y los rumores acerca de Soledad, por supuesto que continuaron sin descanso, siendo unos de los más importantes y más sonados en aquel entonces el hecho de que muchas personas juraban verla en Córdoba y al mismo tiempo en la Ciudad de México. Y por supuesto, como les mencioné, no existe mala publicidad. A fin de cuentas, y encima de todo esto, Soledad recibía cada vez más gente para curarla, pues para este punto, sobra decir que estaba en boca de todas y todos, ya no solo en el pueblo. Pero a pesar de eso, y rindiéndole homenaje a su nombre, Soledad siempre fue una persona huraña. No se relacionaba mucho con la gente y se dice que solo hablaba mucho con un pintor muy conocido en esas épocas y tierras, que por cierto estimaba muchísimo a Soledad, hecho por el cual ella comenzó a trabajar con él, incrementando una de las pasiones de la chica, la cual era la pintura. Y de ahí el hecho de que Soledad no solo utilizaba sus manos para curar, sino también para crear obras de arte. A Soledad cada vez le llegaban más y más pretendientes, siendo así que un día la increíble belleza de la mulata terminó por llegar a los ojos del alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, quien al instante comenzó a arder por dentro de la pasión que sintió por la mulata y a perderse en su belleza. Y como se imaginarán, no tardó nada en pedirle matrimonio a Soledad, quien, como al resto de sus pretendientes, simplemente le agradeció y rechazó, pues Soledad no estaba para nada interesada en tener algún romance en su vida. Por supuesto que esto dañó al enorme orgullo de don Martín, quien, controlado por la ira de haber sido rechazado por una mulata y dejarla humillado frente al ojo del Estado, inmediatamente acudió al Santo Oficio, acusándola de hechicería y de haberlo dejado sin razón con una supuesta pócima preparada por Soledad. Las mujeres del pueblo, que anteriormente habían comenzado los rumores, fueron buscadas por don Martín, y por supuesto que no dudaron ni un momento en apoyar esta acusación sobre la práctica de la magia negra y de frecuentemente invocar al diablo. Y no tardó nada en ser acusada por el Santo Oficio y de recibir la condena de muerte quemada en leña verde. Y durante sus últimos días de vida, dentro de aquella mazmorra en el castillo de San Juan de Ulúa, Soledad, con un trozo de carbón, el cual nadie sabía cómo lo conseguía, comenzó a pintar día a día una de las paredes. Dedicaba, sin descanso, cada día para ir agregando elementos a su obra de arte en aquella pared. El primer día lo dedicó a pintar un océano, detallado con las olas que provocaban las mareas. El siguiente día retrató un hermoso cielo que hacía juego con aquel océano. Después, y durante los días siguientes, iba dibujando un enorme barco en aquellas aguas. Claro que los guardias notaron esto desde el inicio, y se turnaban, para poder, claro, apreciar la manera en que Soledad plasmaba aquella obra de arte en esa mazmorra. Terminó su obra de arte un día antes de su muerte, y durante esa noche, el pueblo fue azotado por una fuerte tormenta, sumando así un ambiente un poco más triste para ser su último día de vida. Soledad le llamó al guardia y al llegar a su celda le preguntó: «Carcelero, ¿qué crees que le haga falta a este barco?».
Preguntó Soledad mientras veía su obra. Pues está muy detallado. La verdad, ya lo único que le falta es navegar. Le respondió el carcelero, quien también estaba viendo la pintura. ¿De verdad? Entonces mira cómo navega. Le contestó Soledad mientras pegaba un salto hacia las escaleras del barco, mezclándose así con la obra que había en la pared. Y ahora, la única tripulante de aquel barco pintado era un dibujo el cual era más que idéntico a Soledad, quien con una mano en alto la agitaba despidiéndose de aquel guardia. Y mientras el barco navegaba y se perdía en la lejanía del océano de esa pintura, aquella obra de arte de la pared comenzó a borrarse poco a poco. Por supuesto que todo esto afectó mucho al guardia, pues había visto todo de primera mano, y perdió la razón luego de haberles contado todo a los encargados de las mazmorras. Y así fue como nació la leyenda de la mulata de Córdoba. Entre varias cosas que se dicen, muchas personas del pueblo aseguraban haber visto esa noche un barco que partía del puerto de aquel pueblo. Otros aseguraban haberlo visto navegando entre las calles, las cuales habían quedado inundadas por la tormenta de aquel día. Otra de las versiones asegura que Soledad pudo pintar todo aquello con un material que su fiel amigo pintor pudo conseguir enviarle a su mazmorra para que pasara sus últimos días. Otros decían que cada día le quitaban el carbón con el que la mulata pintaba las paredes, pero que nunca sabían cómo cada día lograba conseguir otro, y que nunca se acababa. Existen un sinfín de versiones de esta historia. Puede ser por los rumores que se esparcían sobre Soledad, el tiempo que lleva pasando de generación en generación esta leyenda, o simplemente porque ha sido contada de maneras distintas por varias personas. Pero, cuéntenos, ¿conocían esta leyenda? ¿Conocen alguna otra versión que no hayamos mencionado? Recuerden, nosotros no tenemos la última palabra. Todo esto se construye entre todas y todos, por lo que sus comentarios, teorías, opiniones o versiones son más que bienvenidas, y por supuesto, serán más que respetadas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también, como siempre, a todas las personas que cada vez se suscriben, y también a todas y a todos los que nos siguen comentando, apoyando este contenido y dándole me gusta, compartiendo el video. De verdad, muchas gracias. No tenemos palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y por este canal, el cual ya saben que está hecho con todo el corazón y es por y para ustedes. Y una cosa más que se me había olvidado comentarles. Siéntanse por favor libres de sugerirnos alguna leyenda. De hecho, esta leyenda nos fue sugerida por Eduardo Link, a quien por supuesto le agradecemos demasiado. Un saludo, Eduardo, desde Monterrey, México. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.